sí, inicie su conferencia. Doctor, Bueno, gracias. tengan todos muy buenas tardes y gracias por estar presentes y gracias también por todas las expresiones de cariño. Antes de comenzar, debo referir una cita de don José Letamendi y de Manjarres, quien fue numerario de la Real Academia Española de Medicina y profesor de Patología Médica de la Universidad de Madrid, que decía: de quien te diga que de medicina solo sabe, ten por seguro que ni de medicina sabe. Por eso fue que quise escoger esta charla, digamos que conjuga no solamente la parte médica, sino también la parte histórica. San Juan Bautista fue degollado por expreso deseo de Salomé, quien satisfacía así la venganza de Herodías, su madre. La bella Salomé bailó ante Herodes Antipas, el tetrarca, y tanto agradó al rey que éste le prometió bajo juramento darle cuanto pidiese. La petición fue la cabeza del Bautista, como se observa ahí en el cuadro de Lucas Carnac y Paul de la Roche. Judith es considerada como símbolo de la libertad, la virtud y la victoria del débil sobre el fuerte, por una causa justa. Los reinos se desploman por el pecado, las ciudades crecen mediante la virtud. Mirad el cuello orgulloso seccionado por manos de la humildad, como se representa a Judith decapitando a Holofernes. Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos se han juzgado unos a otros, castigándose de diversas y horribles formas, llegando inclusive a la muerte y no siempre por justos motivos. El ahorcamiento, el pelotón de fusilamiento, la silla eléctrica, la cámara de gas, la lapidación y la inyección letal, entre otros, han servido como instrumento para tantas veces saciar su sed de sangre. Sirve esta perla para denunciar y desnudar ese monstruo sanguinario que todos llevamos por dentro y que por repugnarnos tanto solemos colocarlo en las personas de otros. Ahí vemos gráficas del ahorcamiento, el pelotón de fusilamiento, la silla eléctrica, la cámara de gas, la lapidación y la inyección letal. Pero también hubo precursoras de la guillotina. Hacia el año 1550 vemos una gráfica de la mannaia italiana, la Maiden escocesa de 1564 y la Givet de Halifax en 1712. Una equivalía a un hacha, la otra a la llamada picota y la Givet al patíbulo. Estos eran pavorosos instrumentos que aplastaban el cuello o forzaban el desnucamiento, de manera que la muerte no era inmediata, sino que después de un gran sufrimiento. Joseph Ignace Guillotin nació en Saintes en 1738 y fue electo a la Asamblea Nacional de 1789, convirtiéndose en diputado de París a la Asamblea Constituyente de Francia. En 1789, el doctor Guillotin sugirió que todos los criminales, sin importar su causa social, debían ser ejecutados con una máquina de simple mecanismo que decapite en forma indolora. A pesar de esta oferta, Guillotin era contrario a la pena de muerte. Creía, sin embargo, que un método de ejecución más humano y menos doloroso debería ser el paso hacia una abolición total de las condenas. También intentó que las ejecuciones fueran vistas por menos familias y niños, y de hecho votó para hacerlas más privadas e individualizadas. Una leyenda urbana afirma que el doctor Guillotin fue ejecutado con su propia máquina. Sin embargo, es falsa. La causa real de su muerte fue un carbunco en el hombro. Aquí vemos diferentes tipos de guillotina de 1792, una precursora, de 1870,
Inicialmente fue llamada Louisette, porque para ese momento Luis XVI era el rey de Francia. Fue utilizada por la primera vez en abril de 1792 contra Nicolas Jacques Pelletier, un asaltante de caminos. Posteriormente le fue cambiado el nombre por guillotina. Observen ustedes digamos, la alzada que tenía de 4 metros y la distancia entre los dos parales era de 40 centímetros. Era común que la guillotina estuviese montada en un cadalso y pintada de roja, pues el procedimiento era extremadamente sangriento. Existían estos dos montantes verticales con una, digamos, una tabla que se llamó chapeau y que era, digamos, el sombrero que estaba encima de la guillotina. Un cepo de 2 medias lunas, la fenêtre, para sujetar la cabeza del usado, y una pesa de 60 kilogramos llamada mouton. La cuchilla, que inicialmente era recta, fue cambiada a una cuchilla inclinada porque daba una sección más segura y limpia. Existía una plancha de madera donde se acostaba a la persona que iba a ser guillotinada y que actuaba como una báscula. Y ahí pueden ver ustedes la guillotina con que degollaron a María Antonieta de Austria. El levantamiento que ocurrió seguidamente al derrocamiento de la monarquía francesa, el temor de una invasión por monarquías extranjeras y la preocupación por una contrarrevolución a favor de los partidos que aupaban la monarquía, todos combinados, llevaron a Francia al caos y al desgobierno, al frenesí de la locura. La mayoría de las reformas alcanzadas fueron suspendidas y comenzaron ejecuciones al mayor, empleando como medio la guillotina. El moto de este movimiento decía: no Dios, no religión, no rey, no constitución. En otras palabras, pues, la definición de lo que se llama caos. Maximiliano Robespierre, el incorruptible, se constituyó en el hombre fuerte y la figura más influyente durante el periodo entre junio de 1793 a julio de 1794, conocido como el Reino del Terror o simplemente como el Terror. El Tribunal Revolucionario sentenció a morir en la guillotina entre 15 y 40.000 nobles, ciudadanos de a pie, intelectuales, políticos y prostitutas, con algún o ningún fundamento, y la sospecha de crímenes contra la libertad fue suficiente para ganarse una cita con Madame Guillotin o la Cuchilla Nacional. La plaza, inaugurada en 1763 y llamada de Luis XVI, desde noviembre de 1792 a mayo de 1795, se cambió el nombre a Plaza de la Revolución, que era el sitio principal de las ejecuciones, incluida la del propio Luis XVI el 24 de enero de 1793 y de María Antonieta el 16 de octubre de 1793. Esta gráfica a la izquierda les muestra los diferentes facies de las personas que iban a ser guillotinadas. Las ejecuciones públicas atrajeron multitudes y se convirtieron en un entretenimiento público. Se vendían las listas de los candidatos a morir, así como también los asientos para observar. Como era de esperarse, algunos médicos se acercaron con curiosidad e intentaron ver de cerca el fenómeno de la decapitación y estudiar sus implicaciones. Jean-Paul Marat, científico y médico francés que realizó gran parte de su carrera en Inglaterra, pero sobresale y es más conocido como periodista y político durante la Revolución Francesa.
Se le identificó con el ala izquierdista de la revolución, los jacobinos, y su apasionada defensa del terror le llevó a ser asesinado por Charlotte Corday, una joven girondina. Esta se presentó en su casa, tocó la puerta y le envió una pequeña nota a Marat diciéndole: es suficiente para mí tener la dicha de un derecho a su amabilidad. Marat, quien estaba en su tina tomando un baño porque sufría de una dermatitis muy pruriginosa, y ese era el único motivo porque estaba ahí, y para poder aliviar el sufrimiento de la picazón. Ahí vemos un cuadro de Jean Bert sobre Charlotte Corday y el asesinato de Marat. Y fíjense ustedes lo que son las cosas de las revoluciones. En el boletín número 17 del Tribunal Criminal Revolucionario aparece el nombre de Jean-Paul Marat, diputado de París a la Convención. Esto no ocurrió porque Charlotte Corday le clavó un puñal en el tórax, como se puede ver en la lámina anterior. Aquí pueden ver ustedes la herida y él portando el cuchillo que se había sacado del tórax. De esa manera fue como falleció. Por supuesto, Marianne Charlotte Corday, aquí la vemos en diferentes cuadros. Este muy demostrativo de Paul-Jacques Aimé Baudry. Vemos pues cómo en este caso pues sostenía el cuchillo estaba enterrado en el tórax de Marat. Aquí vemos entonces cómo fue condenada a ser guillotinada. Y es interesante que cuando su cabeza fue alzada, el verdugo la abofeteó. Y se cuenta que sus mejillas se sonrojaron y mostró signos inequívocos de indignación. Aquí vemos otro, la muerte trágica de Luis XVI, cuando también es llevada al patíbulo. Y este es una escrito sobre su muerte trágica, la presencia de la guillotina o nueva máquina inventada para, digamos, quitarle la cabeza a aquellos condenados a muerte. Y siempre pues prevalecía unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité o la mort. De manera pues que eso era lo que significaba el terror. Aquí le vemos y vemos cuál era la definición de Robespierre, el incorruptible. El terror no es otra cosa que justicia pronta, severa e inflexible, que quizá nos evoca la posibilidad de que algún día a todas estas personas pues que han sembrado el terror en otros países también tengan un final parecido al de Maximilien. Aquí vemos a María Antonia Josefa Juana de Habsburgo, Lorena. Vemos cuando un sujeto le amarra los brazos detrás de la cabeza, detrás del cuerpo. Vemos pues que tiene una mirada como implorando algo. Y vemos la navaja que cortó el cuello de María Antonia, pero al mismo tiempo vemos aquí cuando muestran la cabeza al populacho a los 38 años de edad, el 16 de octubre de 1793. Así que el terror devoró a sus propios hombres y mujeres. La mencionada Charlotte Corday, seguidora del Club de los Girondinos, famosa por haberle dado muerte a Jean-Paul Marat a los 25 años. Georges Danton, que decía: de lo último que me arrepiento es irme antes que esa rata de Robespierre. En julio de 1794, Maximiliano Robespierre, hombre honesto pero duro, inflexible con sus propias convicciones, murió de la misma manera en que condenó a muchos otros a morir.
Antoine Laurent Lavoisier, que conocemos desde nuestros estudios de bachillerato, creador de la química moderna, y después de un juicio poco justo que duró menos de 24 horas, fue guillotinado. Se dice que él instruyó a la persona que trabajaba con él, al que lo ayudaba, para que le preguntara, una vez que cayera a la cabeza, le hiciera algunas preguntas, pero esto no llegó a ninguna parte. En enero de 1793, como se dijo, Luis XVI es sentenciado bajo el cargo de alta traición. Durante su coronación, visitó una escuela donde el pequeño, para ese momento, Maximilien Robespierre, leyó un discurso en latín para alabarlo. En agosto de 1793, María Antonieta de Austria, declarada enemiga de la nación francesa, y lo más triste que el delfín declaró en su contra su madre, acusándolo de haberlo incitado a la masturbación y a ciertos juegos sexuales. Todas estas cabezas pueden ser vistas en el Museo de Cera de París de Madame Marie Tussaud, en donde ven pues todas las personalidades que en un momento dado habían sido guillotinadas. Hebert, María Antonieta, Luis XVI, Carrier, Robespierre, e inclusive vemos el Museo de Cera, vemos Eugène Weidemann en 1939, que se guillotinó por otras razones. Aquí volvemos a ver los que mencionamos en la parte superior, y abajo ya vemos cómo ya fueron asesinos los que en un momento dado habían sido guillotinados. Pierre-François Lassenière, Henri Landru, Eugénie Weidmann, Hamida Dahanhoun en el 77, que fue la última persona que fue guillotinada, porque en ese momento pues se abolió este procedimiento como causa de muerte. Pierre-François Lassenière fue un famoso poeta y doblemente asesino. Es interesante que Dostoyevsky se inspiró en su caso para escribir su novela Crimen y Castigo. El crimen de Raskolnikov, hasta sus últimos detalles, fue una copia de Lassenière. Ahí tenemos la cuchilla que fue empleada el 19 de enero de 1936. Una de las angustias que ocurrió entre los propulsores de la guillotina es si realmente la decapitación no se sentía nada o era una decapitación lúcida. Y se hicieron la pregunta, ¿cuánto sobrevive una cabeza decapitada? Y esto es la base, pues, digamos, de la parte médica que ahora les voy a mencionar. Durante miles de años, la remoción forzosa de la cabeza fue empleada como una forma de pena capital. De hecho, la palabra capital en el contexto de la pena deriva de la palabra latina caput, que significa cabeza, y que fue acuñada para describir la ejecución mediante decapitación. Con la institucionalización de la guillotina, rumores circulantes le confirieron una arista dramática al artefacto. Desde su puesta en práctica, se abrió un debate acerca de si el procedimiento proporcionaba una muerte tan rápida o tan humanamente compasiva como Guillotin había propuesto, pues en los métodos previos el sufrimiento infligido no había sido para nadie tema de preocupación. Pronto circularon numerosas anécdotas de algunos que tuvieron contacto con las cabezas seccionadas y aseguraron que permanecían vivas por unos segundos. Sus ojos llenos de lágrimas podían verse en las cestas y ante ciertos estímulos respondían y hasta podían hablar. Mucho se comentó y se especuló acerca de este intervalo lúcido. Algunos argumentaban que la persona decapitada perdía la conciencia casi de inmediato, debido al masivo descenso de la presión sanguínea cerebral o inducido por el impacto de la pesa. No obstante, la pesa cortaba con tal eficiencia, o la hojilla,
y con relativo impacto sobre el cráneo y cerebro de la víctima, que hacía más factible la inconsciencia inmediata que con el fusilamiento, el ahorcamiento o algunos otros tipos de máquinas. Existía, no obstante, la posibilidad de que la rapidez solo prolongara el sufrimiento de la víctima al ser protagonista de su inexorable destino y poder sentir el dolor desgarrante de la sección, a la que se sumaba la evidencia anecdótica de los observadores. Entonces, no se sabía con exactitud si estas afirmaciones eran ciertas o no otra cosa que ilusiones o fantasías de mentes exaltadas. Y aquí está el moto, mort, calme, et sans agonie. De manera que esto era lo que propugnaba la guillotina. Es interesante mencionar el experimento del doctor Bourrier en 1905, cuando fue guillotinado Henri Languille. Y esto es lo que él escribe. He aquí lo que yo fui capaz de notar después de la decapitación. La cabeza cayó desde la superficie seccionada del cuello, así que no la he tenido en mis manos. Aquí entonces fue cuando noté los párpados y labios moviéndose en contracciones rítmicas por cerca de 5 o 6 segundos. Esperé algunos segundos, los movimientos cesaron, la cara se relajó y los párpados se cerraron. Fue entonces cuando, llamándolo con fuerte voz, Languille, vi sus párpados elevarse lentamente con un suave movimiento normal y distintivo. Luego las pupilas de sus ojos se fijaron en las mías. Estaba tratando con ojos vivientes que me miraban. Luego de varios segundos los párpados se cerraron nuevamente, lenta y suavemente. Fue en ese momento cuando le llamé de nuevo. Una vez más los párpados se elevaron suavemente y sus vivos ojos volvieron a fijarse en los míos, más intensamente. Entonces se cerraron en forma incompleta. Intenté ver el efecto de una tercera llamada, pero no hubo ningún movimiento y sus ojos adoptaron el aspecto vidrioso que tiene el muerto. Considero esencial que conozcan que Languille mostró siempre una extraordinaria sangre fría y coraje desde el instante en que se le hizo conocer que su última hora había llegado, hasta el momento en que caminó con firmeza hacia el cadalso. Una de las pocas referencias a la pupila en la bibliografía consultada concierne a los doctores Reñard y Lowe, quienes se refieren al examen de la cabeza y el cuerpo de un convicto inmediatamente después de su decapitación por la guillotina. El convicto estuvo calmado hasta el último momento, no estaba pálido, pero su cuello estaba contracturado al recibir la cuchilla fatal. 2 segundos después de la decapitación, las mejillas estaban aún rosadas, los ojos ampliamente abiertos y las pupilas moderadamente dilatadas. Me llama mucho la atención una referencia que me hizo mi maestro, el doctor Hoyt. Me entregó una tarjetica en donde estaba esta referencia de un famoso y conocido y admirado neurólogo americano en su trabajo de Brain Trauma and Concussion en Archivos de Neurología de 1961. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Movimientos oculares conjugados en respuesta al nombre presentes hasta 20 segundos después de la decapitación. Respuesta corneal presente hasta 2 minutos después de la decapitación. Y parpadeo intencional presente durante 15 hasta 30 segundos después de la decapitación. Luego de 185 años de dolor y desmanes, el procedimiento fue eliminado por ley en 1977. Con relación a estos fenómenos que ya mencioné, el parpadeo intencional, los movimientos oculares conjugados en respuesta al llamarlo por su nombre, y el reflejo corneal, fueron las conclusiones del trabajo de Denny Brown. Ya finalizamos y ruego a los asistentes que si no les gustó mi charla, por favor, no pidan mi cabeza.
Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, doctor. Excelente. Muy buena. Bueno, si tienen comentarios o preguntas para el doctor, pueden hacerlas. Aquí le voy a empezar a caer. Buenas tardes, oyendo perfecto. Acá. Muchas gracias, doctor. Allá. Acá se me fue. Escabrosamente buena, le puse Guillermo Marroquí. Muy interesante charla. Muchas gracias. Excelente tema. Sí. Nadie Un habla de mi comentario, sí, un comentario, doctor Munsi. ¿Cómo no, por favor? Okay, bueno, buenas tardes a todos, saludos otra vez, queridísimo profesor, querida profesora Emily Caran también. Me llama mucho la atención en lo que dura el reflejo corneal, habla de 2 minutos. Es curiosísimo, ¿no? Porque si comparamos, si nosotros sabemos hoy en día los criterios que nosotros tomamos los neurólogos para decir muerte cerebral, la muerte cerebral está asociada precisamente al daño, al tallo cerebral, y una de las cosas que uno debe buscar siempre es el reflejo corneal. Qué curioso que lo que es el parpadeo, los movimientos oculares prevalezcan tan corto tiempo y el reflejo corneal se mantenga 2 minutos. O sea, qué interesante, eso indica cierta indemnidad del tallo por un tiempo considerable comparando los otros 2 parámetros. Es realmente fascinante esto, ¿no? Y sobre todo la anécdota de este neurólogo que lo describe así, ¿no? En esa última episodio de aguillotinamiento. Vaya, interesantísimo. Jamás pensé que podría durar tanto el reflejo corneal. Es simplemente un comentario, ¿ok? Gracias. Muy interesante, querido profesor. Gracias. Craig, do you want to do a question? You have a question in the chat. You can do it. But you need to... No. Yeah. Dr. Musi, if I were sentenced to be executed next week, would guillotine be a good choice? I don't know. I don't either. If you have the answer, let me know, please. I think it might be okay. Okay. Aquí le colocan un comentario. Afortunadamente la pena de muerte está abolida en muchos países. Aquí perdonada, coloca excelente, doctor Musi, muchas gracias. Estoy asombrada que esta práctica tan cruenta terminara en 1977. Y Josefina Cruz le coloca afortunadamente la pena de muerte está abolida en muchos países. Daniel Haspel, interesante tema, autor, de verdad nadie suele tocar esto, excelente para la academia y cultura general, muchas gracias. Si alguien tiene algún otro comentario o quiere aprovechar de preguntarle al doctor, lo bueno es que por aquí no le pueden cortar la cabeza porque... Me salvé. Se salvó aquí. Marcos Bossier le pregunta, además de Francia, ¿hay otro país en el que la guillotina se usara en esa magnitud? No tengo conocimiento de que eso haya ocurrido. Y ocurrió en ese periodo de tiempo, pues, del terror. A lo mejor no dio tiempo a que otros países lo imitaran, pero no lo sé. Okay. Aquí le pregunta a Josefina Cruz, dice, ¿cómo hacer para que el lado oscuro de la humanidad se manifieste menos? Eso sí es difícil de responder, porque realmente cada día vemos tanto sadismo, especialmente de parte de muchos gobernantes, en que no, digamos, pareciera que no son de la raza humana, pero indudablemente que muchos de ellos probablemente tuvieron hogares muy desarticulados. Creo que lo que en un momento dado nos detiene de hacer las cosas que no debemos hacer son las enseñanzas del hogar y lo que nos dicen nuestros padres, digamos. Pienso que muchas de estas personas que hacen cosas tan terribles probablemente nacieron en hogares muy desarticulados y también de padres muy enfermos. De manera que yo creo que debemos agradecer
que nuestros padres nos hayan enseñado el camino de cómo actuar, de cómo hacer las cosas sin hacer daño a nadie, o por lo menos no hacerlo de forma intencional, porque a veces los médicos podemos hacer daño, bien sea con las prácticas que tomamos, por las decisiones que tomamos, por los medicamentos que indicamos sin estar bien seguros de que podríamos tomarlos nosotros mismos, de manera que creo que es parte de la humanidad. Y además, digamos, la maldad es contagiosa. Eso lo hemos visto muy de cerca aquí en Venezuela, cómo las actitudes malvadas de los gobernantes han permeado prácticamente toda la sociedad, sin distingo de las clases altas, bajas, medianas, todo. Esperemos que algún día podamos recuperar la cordura y podamos tener el país que realmente nos merecemos. Aquí le dice el doctor Hugo Salazar, como siempre, sus charlas son impresionantes. Le dice Pedro, no hay como tener la cabeza bien puesta. Pero Pedro Cárdenas también le dice, le pregunta, ¿siempre el verdugo era el mismo o era rotatorio o sorteado? Esa pregunta no la puedo contestar. Me imagino que, como era todos los días, que guillotinaban gente, probablemente le daban algunos días de reposo, qué sé yo, pero no lo sé, no lo sé. Craig McHugh le dice maravillosa. Aide Martínez dice muy interesante, época turbulenta, despejaban el cuello de ropa y cabello para que el corte fuese más limpio, aunque con esa caída de la hoja seguramente no hubiese tenido problemas. ¿Cierto? Sí, una hoja de 70 kilos, muy pesada. Claro. Además, tenía esa forma inclinada, de manera que el corte se hacía de manera rápida y segura. O sea que para poder, digamos, elaborar estas máquinas, había que tener también una mente bastante perversa, pues, para saber cómo habría que hacerlo, y se ve, pues, que no era como se pensaba que podía ser, que la persona no sentía nada. Okay. Aquí la doctora Josefina le dice, la guerra también es terrible. Gastón Silva le pregunta, ¿y las colonias francesas la aplicaban? No lo sé, porque eso ocurrió precisamente en París, donde fue que se manifestó en su máxima expresión el terror. Pero es posible. Ok. Aquí dice Marcos Josier, dice comentario. No sé si quiere hacer algún comentario. Sí, sí, porque Okay. tiene que ver con un poco con lo que pretendía Guillotán, que fuese una muerte sin sufrimiento, sin agonía, pero yo creo que la preocupación está en si había conciencia o no de lo que sucedía. Entonces uno escucha que hay reflejo corneal y hay reflejos pupilares, bueno, eso, o cambios en la pupila, eso no significa conciencia. Lo que me preocupa era que parpadeaban cuando levantaban los párpados, cuando les llamaban, y eso sí podía significar, dudoso obviamente, pero algo de estar en conocimiento de lo que sucedía. Que por cierto, ese dolor de cabeza no lo quitaba un paracetamol. Es importante lo que mencionaban previamente, que eran los días o las horas antes de cuando la persona era guillotinada, porque era un sufrimiento terrible y un terror, pues, por como fue llamado. O sea que tenía dos connotaciones: perder la muerte, pero perder la vida, pero además someterse a una situación de una gran angustia en los días previos. Que no sé cuántos se murieron inclusive sin haber sido guillotinados. Se habla del encanecimiento la noche anterior de María Antonieta. Por eso es posible. A mí me pasó lo mismo. Lo que pasa es que a mí me pasó un champú revolucionario malo. Aquí le dice, Sigifrido Sánchez le dice, ¿se puede establecer algún paralelismo entre la migraña con aura decapitada y la guillotina? Bueno, es que la migraña que se llama decapitada, digamos que ocurre generalmente más a menudo en personas después de los 40, 45 años, y que es muy frecuente. Se llama decapitada porque para los propósitos del dolor de cabeza es como que si la persona no tuviera cabeza.
De manera que es una decapitación, digamos, diríamos bondadosa, de que además de viejo nos va a dar un dolor de cabeza horrible después que nos da el aura, pero no es así, no suele ser así. Son auras sin dolor. Exactamente. Ingrid le dice, gracias por la charla, muy interesante. Qué bueno no vivir esa época, la doctora Ingrid Linares. Tiene razón. Daniel Escalona Collazo dice, apreciado doctor Musi, el conocimiento de los hallazgos descrito por usted, los primeros minutos posteriores a la decapitación, ¿pudieran tener alguna aplicación práctica desde el punto de vista clínico? ¿Qué piensa usted? Bueno, como ya lo dijo la doctora, generalmente uno, digamos, son todos los signos que uno busca cuando encuentra a una persona que de repente desarrolla un coma profundo y busca todos los signos de, digamos, de muerte cerebral, pues. El reflejo corneal, que es curioso que persistiera tanto tiempo, como se dijo antes. Digamos, la maniobra de ojos de muñeca, el dolor infligido que sea muy fuerte y la persona no reaccione, y así hay muchas otras manifestaciones, la misma rigidez de descerebración que nos ayudan en un momento dado a pensar que ya la persona pues pasó su tiempo útil. Pero es interesante porque muchos años después, algunas personas se ocuparon de mirar el fondo del ojo, especialmente anestesiólogos, en el momento del paro cardiorrespiratorio. Y podían ver lo que ocurría en el fondo ocular. Y eso pudo ser en algún momento digamos, una parámetro para continuar o detener las maniobras de resucitación. De manera que siempre el médico ha estado indagando, ha estado buscando, ha estado observando, y muchas de esas, digamos, observaciones, aunque probablemente hoy no tienen ningún valor, es triste que desaparezcan en el tiempo sin que nadie las recupere ni digan lo que otras personas que nos precedieron fueron capaces de hacer con tan poco, digamos, armamentario, digamos, de exámenes ni de tecnología. Ok. La doctora Josefina le dice, se pregunta, ¿se sabe cuánto tiempo dura la actividad cerebral después del paro cardíaco? Aquí tenemos una en la manito levantada. Bueno, la actividad cerebral, muchas veces el paciente muere y el corazón sigue latiendo, lo que quiere decir que la actividad cerebral es cuando se mida, digamos, por digamos, la escala de Glasgow y otros elementos, generalmente, pues, mucho antes de que el corazón deje de latir. El corazón puede seguir latiendo. Antes de seguir con las preguntas, el doctor Arturo Martí pidió la palabra, si quiere hablar. Hola, Arturo. ¿Cómo está, doctor? Encantado de oírte. No sé si escucha. ¿Qué curva de afuera tienes para mí? ¿Me escucha? Sí, te escucho perfecto. Ah, bueno. Buenas tardes para todos. Un placer. Yo tal vez no le quitaría, no lo decapitaría, pero sí le pediría que siguiera con estas actividades académicas para ver si nos humanizamos más. Porque creo que cuando hablaron del terror, recordé un par de cositas. Uno, el librito que está de moda por allí, que lo están regalando, parece que no tiene mucha venta, lo de los hermanos siniestros. Ajá. Ajá. Y lo otro, que indudablemente que cuando usted mencionó lo de la familia irregular, ahí debe haber un profundo problema de la corteza órbito-frontal, de los lóbulos frontales, porque ella es bien sabido por todos ustedes, que el centro donde se toma las decisiones, donde está la ética y la moral, y que es el órgano de la civilización. Tal vez en 1977 se dieron cuenta que estábamos siendo incivilizados porque se le desarrolló pues la corteza orbitofrontal y eliminaron esa pena de muerte
tan groseramente inhumana. Yo le pediría para finalizar que sigan estas charlas, porque verdaderamente que el médico que dice que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe, como dijo el médico gaditano. Muchas gracias, doctor Musi, y muchas gracias, doctora Karan. Gracias a usted, doctor. Gracias por tu comentario, Arturo. Gracias por el comentario, la verdad. Bueno, mira, por ahí andan muchos que están, que Ajá. uno dice, ¿cómo es posible que no sientan digamos, el dolor de los demás? Y yo creo que están lobotomizados. ¿Recuerdan ese procedimiento que se introducía un punzón por la nariz y se giraba hacia los lados y le quitaban la corteza prefrontal al individuo? De manera que aquí hay mucha gente así, porque no sienten para nada lo que ocurre a su alrededor, ni les interesa. Aquí el doctor Pedro Debe le dice, las personas más adineradas, pagaban para que afilaran la cuchilla y fuese el corte más limpio y la muerte más rápida. Ivonne le dice que es terrible la angustia previa. El doctor Pedro Debes dice que en las personas menos pacientes, la cuchilla mellada tenían que hacerla caer varias veces. Uy, es terrible. Leopoldo Briceño le dice... Gracias, Pedro, eso no lo... Sí, yo tampoco sabía eso. Leopoldo Briceño dice que en un síndrome de Klippel-Feil sería complicado el guillotinamiento. Belkis León le dice, esos minutos antes de caer la guillotina, a nivel fisiológico, ¿qué cambios se producen que pudieran tener más dolor que el mismo impacto de la cuchilla? Es una pregunta realmente. Bueno, a veces tiene más dolor o a veces se anestesian, ¿no? A veces el dolor desde lo previo, muchas veces va a la persona prácticamente anestesiada. De manera que, pero probablemente alguien escribió de esto, pero yo no he leído algo sobre eso. Es interesante que son todos estos condenados a muerte, pues, que van aceptando la muerte mucho antes de que ocurra. Gastón Silva dice, ¿el resto del cuerpo sí debía tener movimientos reflejos al ser decapitados? No, yo creo que eso era inmediato, ya la persona no se movía más. Probablemente tendría algunos movimientos, digamos, sacudidas, pero no duraría mucho. Ok. Así como en la cara que alguien vio, porque algunos movimientos involuntarios, probablemente el cuerpo también. Okay. Pero no lo describen. No. Perdón. No se preocupe, perdón, fui yo. Jacqueline Paneco le dice 9.7 segundos. Quizás la guillotina fue un poco demasiado buena por su trabajo debido a su rapidez y su filo. La cabeza de la víctima caía en una canasta al pie del dispositivo y después el verdugo sostenía la cabeza de la víctima para la multitud. Hubo numerosas evidencias de contracciones faciales, movimientos de ojos y labios en las cabezas cortadas. En la década de 1950, los médicos franceses, Pierre Devier, ya no sé, hablo muy bien, Fournier, concluyeron que la muerte por guillotina no fue tan instantánea como se pensaba anteriormente. Y en las décadas siguientes la investigación continuó utilizando ratas para medir la función cerebral después de la decapitación. Y en la conclusión, después de una rápida decapitación, el cerebro deja de funcionar en 7 segundos debido a la falta de sangre y oxígeno. Aquí está la página de donde ella lo tomó. Otra pregunta. Muy interesante. Aquí dice, muchas gracias, doctor, realmente muy interesante, dice Ángela, perdón, disculpe si sabe si alguna de estas personas se encontraron algunos signos específicos de decapitación post-mortem. Por ejemplo, el signo de Stoner-Lewis en autopsia, o si sabe algún artículo al respecto. ¿Sabe no lo conozco. No lo conozco. No conozco tampoco el término de ella lo acaba de mencionar, no sé quién, no lo conozco. Pero me imagino que en esa época probablemente algunos pudieran aprovechar los cuerpos para fines anatómicos, ¿no? Pero no por otra razón.
Creo que no había la medicina progresado tanto como para buscar otras evidencias, pues. Y tampoco sé si las cabezas fueron posteriormente, le abrieron el cráneo a las personas, le hicieron craneotomía para ver qué había dentro, pues. Pero muy probablemente era eso, digamos, lo que ocurría. Y es interesante que estos cambios que yo le acabo de mencionar del fondo del ojo, cuando uno entra a la sala de autopsia y abren un cerebro, uno puede ver que la sangre está en segmentos. Hay segmentos de sangre y segmentos de plasma, que los antiguos lo confundían con aire y lo llamaban, pues, pensaban que era aire que se introducía por alguna parte en el sistema, ¿no? Y eso prevaleció hasta hace poco, no muchos años. De manera que hay muchísimas cosas que son probablemente inútiles, pero que el médico yo pienso que debe conocerlas, pues para que sepa cómo se comportan sus congéneres y poder sacar algunas, digamos, deducciones prácticas para uno, para su familia, para las personas que lo rodean, especialmente los que ya estamos viejos y hemos sido, digamos, profesores de medicina por tantos años. Y vamos viendo pues que estos estudiantes más jóvenes necesitan que nosotros los más viejos le hablemos de nuestras experiencias, aunque no sean, digamos, solamente pues que hemos vivido la medicina muy intensamente. Eso es lo que yo pienso, pues. Y que si uno no la vive intensamente y con pasión, prácticamente no ha ejercido la medicina. Aquí no tengo la identificación de este iPhone, pero dice, como siempre, es un placer escuchar al doctor Musi. Muchas gracias. No puedo darle el nombre porque no se aparece el nombre identificado. Pedro Luis Cárdenas le dice, algunos preferían ser guillotinados con la cabeza tapada por una bolsa, otros a cielo abierto. Era como una manera de reconocer su culpa verdadera. Una nueva, serendipia macabra para reconocer signos de desconexión mente-cuerpo. Muchas gracias por la excelente charla de muchas cosas desconocidas. Abrazo. Josefina Cruz le dice, ¿se sabe si alguien se desmayó antes de que bajaran la cuchilla? Bueno, yo no lo sé, pero yo estaba pensando esta noche que si me quieren guillotinar yo me desmayo. Seguro que se desmayaban, se orinaban, quién sabe cuántas cosas pasaban, porque realmente hay que ver lo que es el miedo máximo, de ver nada más que ver una guillotina pintada de rojo, llena de sangre. Bueno, me imagino que eso ya era demasiado, Claro. era demasiado, too much, como dicen los gringos, ¿no? Yo Era hubiera dicho que le hubiese dado un infarto antes de la decapitación. Bueno, uno se puede preguntar cuántas de esas personas tuvieron otros fenómenos, precisamente como infarto del miocardio o fibrilación ventricular o hicieron cualquier otra cosa, pues, y ya iban medio anestesiados al cadalso, pues. Y claro, además la multitud alrededor, quién sabe cómo sería eso, qué les tiraban, cómo rugía aquel populacho, digamos, ebrio de odio y de querer ver cosas terribles. Hay que ver lo que es pagar para ver una ejecución y llevar a los niños, pues eso era así como un circo, pues, más o menos. Ok. Aquí le dice, ya tenemos aquí dos manitos levantadas, ya les voy a dar la palabra. Aquí dice, 7 segundos con la cabeza en una canasta y el cuerpo a 1 metro de distancia es una eternidad, le dice el doctor Marcos Bosier. Aquí le ponen, Ángela, muchas gracias al doctor, la doctora Canam, por estas charlas interesantes. Ivonne le dice siempre enriquecedora su charla. Y Ivonne dice esto, crisis adrenérgica seguro. Aquí tenemos el doctor Gastón Silva, levantó la mano. No sé si es... Y Mauricio Goiman también. Puede hablar. Sí, por favor. Muy interesante su charla, como todas las que estoy acostumbrado a oírle. Le preguntaba porque cuando hacen en las corridas de toro el descabello del toro y lo llevan en el arrastre para el desolladero, el toro se va moviendo y tiene movimientos involuntarios, evidentemente, que se supone que ya ha sido por lo menos dañado la parte del bulbo y el comienzo del cerebro. Pensé que
las personas podían moverse instintivamente después de haber sido decapitadas. Bueno, yo no sé si eso obedece a que la puntilla final no sea digamos, por una persona experta, porque a veces tienen que meterle varias puntillas, según entiendo, porque a mí, digamos, la tauromaquia no me atrae para nada y por mí yo la hubiera eliminado hace tiempo, pero no sé qué comparación se puede hacer de una cosa con la otra. Pero es posible que no todo lo que pasó ahí hubiese sido descrito. Debe estar en alguna parte, en algún tipo de bibliografía o que pudiera haber recogido de esa época, pero yo no tengo la información, desgraciadamente. Gracias. El doctor Mauricio. Hola Rafael, ¿cómo está, doctora? ¿Cómo está? Me incorporé tarde, estaba hablando con mis hijos de los Estados Unidos. Excelente como todo lo que Rafael presenta, escribe o publica. Lo único es que uno se pregunta realmente cuán cruel o tan cruel fue la guillotina comparada con lo que pasa ahora, donde incluso en los Estados Unidos, que hay la pena de muerte, un tipo puede pasar años enteros esperando a que se decida su juicio y a que se decida la apelación y la apelación de la apelación y la apelación de la apelación de la apelación, y después que se muere, entonces sabe la hora, día y punto exacto en que lo van a matar. Es un punto que uno puede discutir. La crueldad del ser humano, como Rafael seguramente lo dijo, la guillotina fue hecha como una medida de misericordia por Guillotin. Eso eran tempestades que duraron poco tiempo, el terror duró un par de años. Uno está sometido a veces aquí a un terror constante. O sea, la crueldad es una crueldad en el sentido de que es descarnada, de que es abierta, pero no es más cruel que lo que pasa ahora. El hombre, es un animal cruel, es un animal loco, es un mono loco. Y si lo que hace el hombre es loco, punto. La parte otra científica de que pasa y cómo pasa y cuánto el cerebro persiste ciertas acciones de una gran importancia, y Rafael la presenta sumamente bien. Pero quiero insistir en que no podemos ahora decir que nosotros somos menos crueles. Yo no lo sé, honestamente. Yo me pregunto. No, yo pienso que la crueldad es inmanente al ser humano. Y claro, uno nace con muchas cosas y como te digo, uno es moldeado en el hogar y es moldeado en la sociedad, pues, para aceptar o no aceptar ciertos comportamientos. Lo que nosotros estamos viendo hoy día en Venezuela, que sería un laboratorio antropológico increíble, es, digamos, cómo las personas se han vuelto demasiado insensibles, inclusive con todo lo que nos está pasando, particularmente con los niños y con los ancianos. No sabemos cuántos niños en Venezuela, no sabemos cuántos ancianos se han muerto de hambre o de cualquier otra cosa que les haya dado, de manera y eso parece no importarle a las autoridades, y ustedes ven hasta dónde puede llegar en un momento dado, digamos, la maldad, la morbosidad, el deseo de hacer daño, el solazarse con el daño que hacen. Todo eso forma parte, pues, de una psicopatología que muchos psiquiatras a lo mejor han estudiado y se dan cuenta, pues, que el hombre, cuando dejado a su evolución espontánea, sin ningún parámetro de moral, ni ético, ni nada, es capaz de hacer cualquier barbaridad. Por supuesto. Eso es lo que estamos viendo aquí, a todo nivel, porque si ustedes dicen, no, es que son las personas más ricas, o que son las personas medianamente, digamos, que tienen dinero, o las personas pobres, eso ocurre a todo nivel, porque eso es como realmente es como un virus, que es el virus que hemos tenido aquí en los últimos 20 años, pues, que ha ido poco a poco, digamos, replicándose y cada vez haciéndose más agresivo y más tóxico y más de todo, pues. Y algunos hemos desarrollado algún tipo de tratar de ver cómo nos mantenemos vivos y productivos, que creo yo que es una de las contras que uno puede lograr, de alguna manera, pues siempre estar activo
nunca jubilarse ni nada de eso para De poder acuerdo. cambiar esta situación, porque la situación es muy difícil. Y cuando uno dice que es muy difícil, quien les está hablando es un privilegiado, como De muchos acuerdo. de los que me están oyendo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que ver todo lo que todavía podemos tener, entre otras cosas, esta maravilla de poder conectarnos a diversos sitios en el mundo. Para mí ha sido como una especie de renacer realmente, porque siempre que estas charlas se daban, eran reducidas a un... Ujú. Se le fue la voz, Sí, se fue la voz. se le fue el sonido, sí. Ahora un regresó. ámbito muy estrecho, la academia, la facultad de medicina, pero hoy en Ujú. día podemos... ¿Me Se oyen? le fue el sonido Sí, al final. Ajá. bueno, menos mal que fue al final. No, aquí tiene otro comentario. Lo que describió el doctor Musi recién respecto a la participación de los niños en el acto de la decapitación, como si fuera un atractivo de circo, parece algo tan lejano, pero hasta hoy día pasamos esperando y queriendo ver actos crueles como estos. Nos atraen muchos más videos virales con contenidos horribles que ser videos en el que muestran actos de bondad y solidaridad para los demás. La doctora Vanessa Lima. Eso es Yuridia, la doctora Yuri, aquí tenemos 20 años de crueldad con el asesinato de jóvenes y personas inocentes. Es verdad. Miguel Bayonés le dice, se usó la guillotina para asesinar a personas con enfermedades incurables, infectocontagiosas. Es una pregunta, perdón. no creo que se haya utilizado con esos fines, porque, digamos, en esa época, por supuesto, lo prevalente era la tuberculosis, como siempre lo fue por mucho tiempo, ¿no? Pero no creo que con esos fines lo hicieran. Me parece que no. Ok. Pero Rigoberto dice, aquí en Venezuela estamos viviendo otro tipo de decapitación, que es la decapitación moral, entre otras. Jacqueline Paneco dice que propone se convoquen web culturales los viernes vespertinos. Eso estamos haciendo, convocar viernes y vamos tratando de hacer eso, en eso andamos, un poco cultural, un poco también acá de la parte de neurooftalmología. Roberto Edner le había mandado saludos por Facebook, pero ya está aquí en el Zoom. Y Ebrin Baile del Facebook le escribe, gracias doctor Musi, maravillosa la conferencia. Gracias Emily por las magníficas iniciativas. Déjeme ver si hay más comentarios acá en Facebook para leerle. Ok. No tenemos más. Ajá. Sí, no hay más. Ujú. No, no tenemos más. Entonces, si ahí no hay otro comentario, si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta, si no, los esperamos la otra semana. Yo les voy a ir enviando el link para la próxima semana. Y aquí dice que no queremos irnos. Bueno, quedémonos. Entonces, ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? muchas gracias a todos por sus comentarios y por el afecto que han mostrado. Muchas gracias. Ya les estoy pasando les estaré pasando los links. Si alguno quiere dejar algún email en especial, si no lo tengo, yo les hago llegar el link para las próximas conferencias. Gracias, doctor, por la hermosa conferencia, presentación. Bueno, Y a buenas todos, noches. gracias por acompañarnos a No, todos. demasiado Gracias, gusto. cariño. Sería un privilegio. Y dice, esperando la próxima. Gracias, doctor. Fantástico. Well, we're ready.